Hola, ayer me dieron las vacaciones y como os he ido diciendo nos vamos a Florida. Ya lo tenemos todo preparado y nos queda por delante un viaje de 18 horas. Así que nos vemos allí. Hola, después de más de 15 horas de viaje acabamos de llegar. Y estoy absolutamente destrozado. Aquí son las 12 de la noche, pero para mi cuerpo son como las 6 de la mañana, supongo. No lo tengo claro. Incluso siendo medianoche han venido a buscarnos al aeropuerto con banderas de Estados Unidos, carteles de bienvenida y toda la parafernalia. La verdad es que ha sido un detallazo que no me esperaba. Estoy absolutamente destrozado, así que me voy a la cama y ya os iré contando cómo evoluciona el viaje estos días. Buenas noches. Para vosotros solo ha pasado un minuto, pero para mí han pasado 2 semanas. 2 semanas. A ver cómo meto todo eso en un vídeo. Empecemos por el principio. Como ya os he dicho antes, Chuck, Cynthia, Geraldine y Katy vinieron a buscarnos al aeropuerto a medianoche. Gracias, sois los mejores. Y a partir de ese momento no hemos parado de hacer de todo. Nada más llegar nos montaron un fiestón en el que nos juntamos unas 20 personas y nos pegamos la noche bailando y bebiendo sin parar. Hasta nos hicieron un pastel. Os quiero, chicos. Adele y su marido, el capitán Mike, nos llevaron en barco al día siguiente para conocer los canales y la costa de Naples. Me he pasado horas hablando con Chuck sobre Estados Unidos, de política, leyes, coches, de armas. Incluso nos llevaron a una galería de tiro a lo GTA. La verdad es que fue muy divertido y pasé un buen rato con ellos debatiendo toda esta polémica que hay con el uso de las armas de fuego en Estados Unidos. También me dejaron conducir sus coches, que por cierto, vaya pedazo de coches que tienen. Desde un cochecito de golf hasta un Land Rover del 83. Dejando de lado el calor que metí allí dentro, la verdad es que estuvo muy guapo. Durante todos estos días además no han parado de llevarnos a restaurantes de todo tipo, que por cierto no sé si la comida americana será muy sana o no, más bien tirando a no, pero está buenísima. Hemos pasado días enteros en la playa, incluso fuimos a una en la que se podían encontrar dientes de tiburón buscando entre las piedras de la arena. Por cierto, voy a hacer un sorteo con alguno de los dientes que encontramos. Fox Focus me lo sugirió y creo que es una muy buena idea para el primer sorteo del canal. La verdad es que no tengo ni idea si os puede interesar un diente de tiburón de Florida, pero no me negaréis que como mínimo es algo original. Algo que nos ha gustado muchísimo estos días ha sido un viaje que hemos hecho con Geraldine y Kate a Key West. Key West es la isla situada más al sur de Florida. Para llegar allí tienes que conducir unas 4 horas desde Naples y vas pasando una serie de islas que están conectadas entre sí por puentes larguísimos. Vimos todo tipo de fauna, desde insectos hasta cocodrilos. ¡Yeah! Solo por eso ya merece la pena ir. Pero además pasamos horas recorriendo el pueblo, que es una pasada. Vimos una de las puestas de sol más bonitas que he visto en mi vida y acabamos el día bebiéndonos el mejor margarita que se puede beber en Florida. Margarita Bill. Si algún día vais a Key West, tenéis que pasaros por ahí. Borrachera asegurada. Además, al día siguiente Geraldine y Kate nos llevaron una especie de vivero de mariposas. Entras y está todo lleno de mariposas de todos los tipos y te revolotean alrededor. Había flamencos, tortugas, peces... Era como una especie de mini paraíso. Una pasada. Además, para rematar el viaje, de camino a casa paramos en un sitio en el que se podían alimentar a tarpones gigantes. Y yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Gracias por esos 2 días inolvidables. Pero sobre todas las cosas, lo que más me ha gustado de Naples es el poder haber conocido a Cynthia. La verdad es que he conocido a mucha gente buena en este viaje, pero nunca antes había conocido a alguien con el corazón de Cynthia. Me atrevería a decir que tiene un poquito de ángel. Mañana nos vamos a Michigan y nuestra aventura por los Estados Unidos continúa, pero un trocito de mí se queda con los Garrison y con su familia. Así que nada, os sigo contando desde Michigan cómo evoluciona el viaje. Este vídeo va a ser más largo que un día sin pan. Pues ha pasado otra semana y como las 2 anteriores no hemos parado de hacer cosas. Bomber y Sherry nos recogieron en el aeropuerto y también nos habían preparado banderas y carteles dándonos la bienvenida. ¡Gracias! Desde allí nos llevaron a su casa en South Lyon, que por cierto es una pasada, os la enseño un poco. Calidad superior. Tim nos había preparado un montón de comida a la barbacoa que estaba buenísima. Las mejores costillas que he probado en mi vida. Por la tarde hicimos un fuego y estuvimos cocinando marshmallows y bebiendo cerveza hasta casi medianoche. Como siempre, la mejor manera de conocer a alguien es compartir con él unas cuantas cervezas. Al día siguiente, Tim me llevó a pescar a un pequeño lago que hay al lado de la casa y la verdad es que me lo pasé muy bien.
Pescamos unos 15 peces y los soltamos todos. Respect. También nos llevaron a Detroit, la quinta ciudad más peligrosa de Estados Unidos. Estuvimos de compras en un mercado local y después de comprar como unos 50 kilos de carne, nos dimos un paseo por el río que separa Estados Unidos de Canadá en Detroit. De camino a casa pasamos por 8 Mile. No sé si habéis visto la película. Los siguientes 2 días los hemos pasado con Bob y Mary. Nos llevaron a Mackinac Island, que es una isla que está unas 5 horas al norte de Detroit. Cuando estábamos llegando paramos a dormir en un hotel y al pagar las habitaciones nos dieron $20 en fichas para gastar en un casino que había al lado. El caso es que fuimos y entre todos ganamos unos $600. Esta es la cara que se me quedó. Al día siguiente cogimos un barco que nos llevó a Mackinac Island y ahí alquilamos unas bicis y nos dimos una vuelta por toda la isla. Una pasada. Ahí es tradición construir unos pilares de piedra, así que tuvimos que construir el nuestro. Por cierto, más alto que ningún otro en la zona. De vuelta a South Lyon, paramos en Indian River para hacer rafting. Nos llevaron al spot, nos dejaron la barca en el agua y tuvimos que apañarnos a nosotros 3 para llegar abajo. Como entenderéis, solo pude grabar en los trozos en los que la cosa se tranquilizaba un poco, aunque es suficiente para ver lo bonito que era todo por allí. Podéis imaginar lo cansados que estábamos cuando llegamos a casa. Cenamos un poco y nos fuimos a la cama. Hoy nos han preparado una cena grande de despedida con toda la familia y mañana nos vamos a Barcelona. Estamos un poco tristes porque todo esto se acaba, pero no va a ser la última vez que vengamos. Sin lugar a dudas, lo mejor de este viaje ha sido poder conocer a un montón de buenas personas a las que hemos llegado a querer y con las que queremos seguir en contacto un montón de años. Pues eso espero. Y mañana 15 horas de viaje otra vez. ¡Hasta luego! Pues después de otra isla de viaje ya estamos en Barcelona. Ahora toca descansar y prepararse para el lunes que hay que trabajar. Caca, caca. Hogar. Triste hogar. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale a me gusta y si quieres ver más vídeos como este o como el resto de vídeos que suelo hacer, suscríbete y nos vemos la semana que viene. Adiós.